Buenos días a todos. Ahí se está uniendo los participantes. Vamos a esperar que se una aún un poco más de gente. Perdón los breves minutitos de retraso, pero ya estamos prontos a comenzar. ¿Ya? Ahí se está uniendo más gente. Mientras los invitamos a escribir a través del chat sus nombres, desde qué institución están o empresa están visitándonos y desde qué lugar de Chile, desde qué lugar del mundo están viendo esta charla, para que vayamos conociéndonos. Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo. Bienvenidos a esta sexta charla del ciclo Tecnologías del Agro. Esto es un ciclo desarrollado por la Asociación Gremial de Riego y Drenaje, AGRID. Estas charlas lo que buscan es dar a conocer los adelantos, tecnologías y conocimientos que están presentes en Chile en materia del uso eficiente del agua y de la energía, ¿ya? Mi nombre es María Jesús Mair y yo soy la Project Manager de la AGRID. Junto a José Miguel Morán, que es el gerente general, les presentaremos a tres empresas que nos acompañan el día de hoy, que son Fibra, Vía Marina y Vinilit. Estas tres empresas son socias de la AGRID. Antes de dar inicio a la charla, quiero explicar algunos temas técnicos. La charla está siendo grabada, entonces para que ustedes la puedan revisar posteriormente en nuestro canal de YouTube, donde va a ser subida. Los invitamos, tal como dije, a escribir su nombre, desde qué lugar nos están visitando, para ir conociéndonos mucho mejor. Y por último, invitarlos a escribir las preguntas que ustedes puedan tener a través del chat, porque después de las tres presentaciones, vamos a dar un espacio para que los relatores puedan responder estas preguntas en vivo, ¿ya? Si es que no alcanzamos por tiempo a responder todas las preguntas que puedan surgir, los relatores van a dejar sus correos de contacto para que ustedes puedan escribirles posterior a esta charla, ¿ya? El día de hoy va a ser una charla bien especial. Vamos a ver distintas soluciones para el uso, almacenamiento y gestión del recurso hídrico desde aplicado a distintos niveles, ¿ya? Vamos a comenzar esta charla con Javier Cordero. Acá voy a dejar de compartir mientras presento a Javier. Él es jefe de ventas de Fibra, ¿ya? Fibra es una empresa con 35 años en el mercado, diseñando y vendiendo estanques de polietileno para el almacenamiento e impulsión del agua, con especialización en atención del mercado industrial. Esto es con la fabricación de estanques de grandes volúmenes para almacenamiento de agua, alimentos o productos químicos. Asimismo, fabrica plantas de tratamiento de agua. Javier, ya estamos listos. Puedes compartir tu pantalla para iniciar tu presentación. Y los otros relatores también pueden desactivar su video para dar este espacio a Javier. Cuéntame, Javier. Buenos días a todos, buenos días María Jesús, buenos días a Jaime y a Félix y a quienes nos escuchan. Voy a compartir una presentación y un relato en off, ¿ok? Hoy hablaremos sobre el uso eficiente, cuidado y acopio del agua en el agro. Denme unos segundos. ¿También ven presentación? Sí, ahí estamos viendo la presentación. Eso Okay. Sí, no ha cargado como en modo presentación. O sea, se ve como todas las diapositivas aún. Ahí sí. ¿Ahora sí? Súper. Perfecto. Comienzo. Cuando todo era normal y llovía lo suficiente, esto un poco para entrar en la materia que nos compete, y el agua era el elemento vital para el desarrollo económico y sustentación de ecosistemas. Nuestra realidad actual, una crisis hídrica en Chile. En Chile, en promedio, consumimos 170 litros de agua al día, pudiendo incluso llegar a más de 600 litros en zonas acomodadas de la capital. Sin embargo, para 1 millón de chilenos que viven en sectores rurales y precarizados, la pregunta que deben resolver es cómo sobrevivir con 50 litros de agua al día o incluso menos. A nivel mundial se estima que para el año 2030 tendremos un déficit hídrico del 40%. En este escenario gravísimo,
Chile se encuentra en el top 30 de países más afectados por la sequía y no es algo nuevo. Hace más de 11 años que nuestro país enfrenta una mega sequía y actualmente el 72% del territorio nacional está afecto en algún grado. Lo peor de todo es que, al igual que la pandemia, la sequía golpea con más dureza a los hogares más vulnerables, donde la falta de agua es sinónimo de pobreza. Miles de familias que pertenecen a la agricultura familiar campesina, al no poder regar y no tener grandes ingresos para invertir en soluciones que mitiguen la falta de agua, como estanques, han debido sacrificar árboles y cosechas completas, perdiendo su única fuente de ingreso. Esto nos afecta directamente a cada uno de nosotros como chilenos, ya que estas familias proveen más del 80% del abastecimiento de alimentos como frutas, verduras y hortalizas que consumimos. ¿Cómo enfrentamos los retos del cuidado y acopio del agua en el agro frente al cambio climático? Solucionando los retos del acopio del agua en el agro con estanques de estándar industrial de fibra. Uno de los temas más relevantes hoy en el futuro del mundo agrícola es el agua. El sector que ocupa el 70% del recurso hídrico que se extrae enfrenta como uno de los retos a nivel local la falta de embalses y el adecuado acopio del agua. Con la falta de embalses, una gran cantidad de agua se va al mar y se pierde como recurso de regadío. Entonces es un reto para el agro acopiar de la mejor manera posible este recurso según sus condiciones. La empresa, que tiene cerca de 30 años de experiencia en el acopio hídrico para el mundo agrícola a través de la fabricación de estanques de polietileno, que permiten manejar grandes volúmenes de agua y satisfacer esta necesidad. Hoy el agricultor pequeño, mediano y grande pueden tener un estanque de 40.000 litros o formar grandes baterías uniendo estanques que llegan a acopiar 400 o 500 metros cúbicos de agua de regadío. La geografía del terreno en este sentido ya no es una dificultad, porque es posible instalar los estanques en terrenos planos o con pendientes, entre otras características. Si observamos las laderas de los cerros, muchas están llenas de plantaciones de distintas frutas y no existe problema en instalar los estanques para acopiar en las laderas. Las bondades de un material noble. Para el mundo agrícola, las bondades del polietileno son claras. Esto es una materia prima absolutamente noble que permite que los estanques para agua duren 20 años como mínimo, requiriendo una mantención menor y con un costo-beneficio altamente conveniente para el usuario, ya que es posible usar varios años el estanque y luego transportarlo a otro lugar para comenzar en otro predio un proyecto, ya sea que el proyecto cambia, crece o se traslada. Además, el polietileno como materia prima tiene atributos fitosanitarios, ya que cuenta con protección a rayos UV8, impidiendo la transmisión de luz, con lo que se evita el desarrollo de algas y microorganismos, y está aprobado por la FDA para almacenar productos alimenticios. Eso es muy valorado por el mundo agrícola porque le permite confiar en que se mantendrán las condiciones del agua almacenada. Además, fabricamos estanques bicapa, que cuentan con una última capa interior, generalmente en color blanco, con características antifungicidas y antibacterianas. Posee una tapa hermética que posibilita mantener el líquido almacenado lejos de agentes externos, como ratones, polvo, bichos, hojas, entre otros. No permite pasar la luz y mantiene el contenido líquido puro y sanitizado. El estanque bicapa ayuda al usuario a mantener un tipo de tratamiento específico en frutales cuando requiere hacer aplicaciones en fertirriego, permitiendo incorporar el fertilizante directamente al agua acopiada para el riego. Un estándar industrial de fabricación. Con suma satisfacción podemos anunciar que nuestros estanques, una vez más, para el almacenamiento de agua potable, cuentan con certificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nuestra experiencia en el manejo de estanques nos permite entregar una solución completa, partiendo por asesorar al cliente que no tiene claridad sobre qué tipo de estanque, fitting o instalación requiere. Podemos observar el terreno, hacer un levantamiento de necesidades y evaluar el proyecto para entregar una propuesta terminada. Hoy nuestro relato es directo y franco. Más que clientes buscamos aliados que se interesen de los beneficios que otorgan nuestros productos,
Nuestro desafío es reconocer y entender a nuestro verdadero cliente y sus necesidades, que finalmente es quien está en la contingencia de la operación de almacenamiento de líquido. En ese sentido, somos un aporte para enfrentar los retos del mundo agrícola. La certificación SIS aplica a los estanques para agua potable que van desde los medianos 5.000 litros hasta los grandes volúmenes de 40.000 litros. La materia prima suministrada por polímeros mexicanos nos otorga una confianza absoluta en el cuidado del agua y el almacenamiento de agua potable, tan necesaria en las distintas comunidades, ya que el material, la materia prima utilizada en la fabricación de los estanques, no transmite olores ni sabores. Finalmente, podemos decir que nuestro compromiso con el medio ambiente es una misión permanente, dándole un uso inteligente a este material, reafirmando nuestra promesa de almacenamiento seguro por muchos años. Esta es la presentación sobre los estanques para almacenamiento y acopio de agua para riego y agua potable. A continuación los voy a dejar con unos minutos con Arturo Venegas, que nos va a hablar de medición de caudales. Buenos días, mi nombre es Arturo Venegas, soy gerente comercial de la empresa Fibra. Y continuando con esta charla, les voy a hablar en forma muy abreviada, por el tiempo que se dispone, sobre la necesidad de medir el caudal o los caudales de agua. Hace algunos años, la palabra cambio climático parecía un problema de otros. Sin embargo, en los últimos años hemos sentido la fuerza del cambio del clima, que ha reducido las lluvias y, por otra parte, los glaciares, que almacenan el agua que utilizamos durante nuestra vida. La disminución de la disponibilidad de agua y, derechamente, la falta de agua en distintos lugares nos ha impuesto múltiples desafíos, tanto en el uso del agua como en la extracción del agua, la captación, la acumulación y también la medición de los caudales. Esta disminución del agua obliga hoy a los agricultores a tener que medir los caudales de ingreso a sus predios y confirmar si el agua que existe y que disponen es suficiente o no para el regadío de sus campos. Se hace cada vez más necesario el buen uso del recurso, tecnificando además los sistemas de riego. Esto ha incidido también en las políticas de gobierno del Estado, que, preocupados por esta disminución, han querido conocer los consumos de los pozos y canales. Para ello, a través del Decreto Supremo 53 y de la Resolución 1238 de la Dirección General de Agua, de las cuales se habló en una charla anterior, obliga a todos los usuarios de canales y pozos a instalar sistemas de control de caudales, como las compuertas y elementos de medición de caudales. Es allí donde las canaletas Parcher, que ustedes están viendo hoy día en la pantalla, al lado izquierdo, y las canaletas Palmer-Bolus, que son elementos de medición o instrumentos de medición de caudal, están disponibles en el mercado. Ellas hacen su aporte, ya que en canales abiertos y por gravedad se puede medir el caudal. Y también las canaletas Palmer-Bolus son elementos o instrumentos de medición de caudal para cañerías que no son cañerías llenas, ¿ya? Donde la lectura de la medición se puede hacer en forma directa o también a través de medidores de ultrasonido. Conocer la disponibilidad de los caudales de agua permite a los agricultores y autoridades a tomar mejores decisiones de la utilización del recurso hídrico, donde se obtenga un mayor beneficio para las comunidades. Además, obliga a tomar conciencia de la importancia que tiene el recurso hídrico en zonas que aún disponen de agua, pero que con el tiempo ha ido disminuyendo. Es aquí donde toma importancia el conocer que existen estos elementos, canaletas Parcher, que son instrumentos de medición para caudales abiertos y que se usan
en todo el mundo desde hace más de 100 años. Hoy día se fabrican en hormigón y in situ, pero también se fabrican en fibra de vidrio, en FRP, ¿ya? Que vienen hechas o prefabricadas para instalar directamente sobre el canal, ¿ya? Existiendo canaletas que pueden medir caudales desde 0,2 litros por segundo hasta 4.000 litros por segundo. Son canaletas para medir grandes caudales. Bueno, Fibra SA desde hace más de 10 años ofrece estos elementos de medición y ha incorporado equipos electrónicos de medición y de transmisión de datos a distancia, que han sido fuertemente utilizados en los últimos años. Eso es cuanto podemos hablar de nuestra charla y agradecemos su asistencia y atención. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus consultas al final de las presentaciones. Eso es nuestra charla y esperamos preguntas al final de los demás participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Arturo. Muy buena presentación. Súper interesante lo que ustedes plantearon. Salieron algunas preguntas desde su presentación, así que al final de las 3 charlas, como bien dijo Javier, se va a poder responder esta pregunta en vivo, ¿ya? Así que los invitamos a mantenerse ahí para conocer las respuestas. Bueno, ahora es el turno de Félix. Félix es socio fundador y presidente de Vía Marina. Vía Marina es una empresa joven de ingeniería y construcción que desarrolla su sistema propietario de transporte de agua en grandes cantidades y sobre largas distancias por tubo flexible y submarino. El día de hoy, Félix va a estar presentando sobre el proyecto Aquatacama o Río Submarino Sur-Norte en Chile, ¿ya? Así que damos espacio ahora, Félix, para que puedas presentar. Estamos viendo que está sin video. Tienes que autorizar. Perfecto. Entonces, ahí te mandé una solicitud. Cuéntame. Perfecto. Ahí estamos viendo y escuchando perfectamente. Puedes dar pie para iniciar tu presentación y compartir pantalla. Ahí se debería ver. Se ve muy bien, ahora se ve con las diapositivas al lado, así que puedes hacerlo en modo presentación. Ahí, súper Así bien. es. Mucho éxito. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Les voy a hablar de este proyecto que tenemos en Chile, al igual que tenemos 2 o 3 docenas de proyectos similares en otros países del mundo. Este sistema es bastante sencillo, consiste en tomar agua en la desembocadura de algunos ríos. Para este proyecto, el sur de Chile podría ser el Biobío, el Maule, por ejemplo, una pequeña fracción de lo que se llama la disponibilidad de agua en la desembocadura, es decir, muy río abajo, el último usuario humano de agua posible, justo antes de que el agua se torne insalobre. Y ahí es la disponibilidad, es lo que es la diferencia A menos B entre A, el caudal físico real que se puede medir en ese punto, y B, las necesidades ecológicas de los ecosistemas río abajo y de la pluma del río en el mar. Si esa diferencia A menos B es positiva, como puede ser en muchos ríos, y así lo demuestran algunos estudios para estos ríos del sur, pues tomaremos una pequeña fracción de esa disponibilidad para transportarla con una cañería submarina que unos barcos han colocado desde la superficie y que va reposando sobre el fondo del mar, simplemente lastrada con unos pesos que la mantienen abajo, y a la llegada pues para todos los usuarios que necesitan agua. Esto podrían ser una variante del proyecto con los puntos de toma en el sur y todos los puntos de entrega
en el norte, potencialmente hasta arriba, hasta la frontera con Perú, en Arica. Aquí ven los caudales que están ideados en una primera intención para todas las etapas, en particular los usos agrícolas que permiten regar unas hectáreas que en total llegarían a ser a cerca de 200.000 hectáreas. En repito, en esta variante hay otras variantes que hablan de una necesidad de regar, una posibilidad de regar hasta 1 millón de hectáreas en el centro norte de Chile. Bueno, eso es una decisión, diría yo, política, de que los estudios posteriores estimarán a partir de dónde se empieza a entregar agua, hasta dónde se entrega agua, cuánto agua se entrega en cada punto. En esta variante la inversión sería del orden de 16.000 millones de dólares y el precio en el borde costero del agua entregada sería del orden de $0,5 el metro cúbico. Estos son ejemplos de superficies agrícolas a regar para cada valle. Ven que están bastante bien definidas por los estudios que ya se han realizado. Se habla de cerca de 15.000 hectáreas para la Ligua Pecorca, se habla de cerca de 25.000 hectáreas para Caldera, la región de Copiapó, etcétera. Y así para cada punto está bastante bien definido, repito, en el estado actual del proyecto y a falta de realizar estudios posteriores. Este sería el cronograma que indica que estamos en esta fase de autorización por la administración chilena, se llama declaración de interés público, que llevamos solicitando más de 2 años, no sabemos cuándo se nos entregará, por eso está en rojo estas celdas que son etapas donde el tiempo se nos escapa de la mano y está en manos de terceros. Luego vendrá esos estudios que mencioné antes, alrededor de unos 2 años, y luego viene el tiempo de la licitación y la adjudicación de la construcción del proyecto, y luego cada etapa consta de unos 2 años aproximadamente de ingeniería de detalle y unos 2 años de construcción, con lo cual la primera agua podría entregarse para la primera etapa en unos 7 años, y luego progresivamente pues se pueden realizar más de varias etapas en un solo año, de forma paralela, se puede acelerar para llegar hasta Arica pues bastante deprisa en unos 10, 12, menos de 15 años posiblemente. Lo que vemos es que con este proyecto lo que se realiza es una conectividad hídrica de todos los recursos del país, porque como partimos de nivel del mar y llegamos a nivel del mar, de la misma forma que se puede ir en el sentido normal de sur a norte, pues en casos excepcionales también se podría ir de norte a sur, de tal forma que se hace una perecuación total de todos los recursos disponibles. Para visualizarlo es como si tuviéramos la oportunidad, la posibilidad de mantener siempre llenos todos los embalses, reservorios, tranques acuíferos del país, para asegurar una seguridad hídrica total a todo lo largo del país, para todas las regiones, para todos los usuarios. Esto plantea un tema de solidaridad interregional, que no somos los únicos en expresarlo. Aquí pongo un extracto de una presentación del profesor Fernando Santibáñez de la Universidad de Chile, que expone esto, enseñando dónde están las demandas de agua en el norte, dónde está la posible oferta de agua en el sur, y él cuando realiza esta presentación manualmente hace estas flechas
de norte a sur y de sur a norte, diciendo que, bueno, pues o se mueve la agricultura chilena del norte hacia el sur, que es esta flecha, para llevarla donde hay agua, o se mueve el agua de sur a norte para llevarla donde la requiere la agricultura. Me gusta esta diapositiva y esta visualización y esta frase muy potente. Es decir, o se lleva el agua donde está la agricultura o se tendrá que mover la agricultura hacia donde está el agua. Es decir, que aquí lo que se plantea para Chile es una decisión entre una política de la oferta y una política de la demanda. Una política de la demanda restringe la demanda de agua en cada sitio en función de la oferta disponible en ese lugar. Es decir, que pone una condición local. Lo que ofrece nuestro proyecto como posibilidad es de extraerse de esa condición local y decir, no, hay una disponibilidad posible de todo el agua de todo el país para todos los usuarios de todo el país. Es decir, que es una política de la oferta. La oferta va donde la demanda la llama. Esto es unas fotos que ven en distintas fechas, distintos años, para mostrar que, bueno, por lo menos aparentemente, a falta de estudios posteriores y a falta de un estudio de impacto ambiental muy definido que vea realmente lo que son las necesidades de los ecosistemas de la desembocadura del Biobío, por ejemplo, en este caso del Maule o de otros ríos, el Tolten, el Imperial, en la desembocadura requieren para su bienestar y que como diferencia dan la disponibilidad para un eventual trasvase. Bueno, a primera vista pareciera que existe esa disponibilidad y de todas maneras así lo han confirmado varios estudios chilenos, en particular esa presentación de Fernando Santibáñez que mencionaba antes, un estudio de la Corfo, etcétera, que hablan de cifras realmente impresionantes del orden de 1000 metros cúbicos por segundo. 1000 metros cúbicos por segundo, es decir, del orden de 3 veces lo que necesitaría ese 1.000.000 de hectáreas en el norte de Chile para quedar debidamente regado. Como tomamos agua muy río abajo, por definición mismo no causamos perjuicio alguno en las regiones de toma, habiéndose reservado el caudal ecológico requerido, obviamente, pero para los usuarios humanos de río arriba, pues por definición, como nosotros estamos muy río abajo y vemos pasar el caudal residual, pues no los molestamos para nada. Y a lo largo de toda la ruta submarina en el fondo marino, pues tampoco molestamos a nadie. Lo que hay que subrayar es que el proyecto es un mero transportista. Los derechos de agua están solicitados por la Dirección de Obras Hidráulicas para el proyecto en esos puntos cercanos a la desembocadura. Estos son los caudales que están solicitados. Lo que representan pues una cantidad muy, muy pequeña en función de lo que podemos saber. Pero también lo que plantea este tema es que nosotros como transportistas pues nos atendremos a lo que el propietario, es decir, el Estado, nos dirá para la entrega. Somos FedEx, entregamos a quien se nos ha dicho que entreguemos. Y en particular ese 1.000.000 de hectáreas que se habla, o los 250.000 que habla esa variante, son en su inmensa mayoría bienes fiscales del Estado de Chile, que tendrán que ser adjudicados por el Ministerio de Bienes Nacionales, conjuntamente con los derechos de agua, la utilización de esos derechos de agua. Y bueno, para dar un ejemplo, estos 250.000 hectáreas a regar, pues se podrían repartir en 25.000 lotes de 10 hectáreas cada uno, son 250.000 hectáreas, o
en 250 lotes de 1000 hectáreas. Son siempre 250.000 hectáreas. Pero obviamente desde un punto de vista político y social son proyectos totalmente distintos. Otra vez, estos son temas que se nos escapan de la mano, no son temas nuestros, son temas políticos que las autoridades chilenas tendrán que decidir llegado el momento en base a los estudios más profundos que se realizarían posteriormente. Aquí el tema es ver, bueno, cómo satisfacer las demandas de agua en el norte lo que salta inmediatamente a la vista es que por los caudales que implican la demanda sanitaria y la demanda minera, que corresponden a menos de un 20% de la demanda total de agua, pues son caudales relativamente acotados, que la desalación y las otras obras hidráulicas previstas, como algunos embalses suplementarios, etcétera, podrían satisfacer de una forma relativamente adecuada. Lo que queda claro es que esa enorme demanda agrícola potencial para ese 1 millón de hectáreas suplementarias, que representaría más del 80%, probablemente hasta más del 90% de la demanda total que podría transportar el proyecto, pues no puede satisfacerla. Entonces, aquí el tema es otra vez un tema político. Si queremos satisfacer únicamente las demandas mineras y las demandas sanitarias, pues perfecto, adelante con la desalación. Ahora, pero dejamos de lado la demanda agrícola. Y esto pues obviamente plantea un problema político, económico, social de dejar morir la agricultura nortina. Si queremos satisfacer esa demanda y suscitar el desarrollo económico y social de ese gran desarrollo agrícola, pues básicamente la única solución viable sería realizar un proyecto como el nuestro. Y esto es lo que garantizamos la seguridad hídrica del norte grande y chico para pues no solamente recuperar las pérdidas agrícolas acumuladas con la sequía, que se habla de miles y decenas de miles de hectáreas ya perdidas en el norte chico y en el grande, evitar que eso siga con el cambio climático. Las megas sequías actuales pues van a ser cada vez más largas y más frecuentes, y pues desarrollar la agricultura suplementaria. Perdón, aquí hay un error, 250.000 hectáreas en la variante que hemos propuesto, hasta 1 millón, como hemos dicho en otros estudios. Y así detener la desertificación y las migraciones interiores. Ha aparecido un artículo en la prensa chilena hace pocos días sobre precisamente esas migraciones internas de gente que ha perdido su trabajo por la sequía en el norte, ha perdido sus tierras, y se habla ya de decenas de miles de personas que han tenido que ir a las grandes urbes, que sea Santiago o Valparaíso. Lo que se trata es, como hablábamos antes, de solidaridad interregional, pues es equilibrar la economía de Chile, aparte del famoso sueldo de Chile de la minería, y particularmente la minería del cobre, que está principalmente en el norte, y hacerle una verdadera potencia agroalimentaria mundial. Es un proyecto obviamente de ámbito país, algunos lo llaman la aorta de Chile. Hay que esperar esa etapa primera, que es la declaración de interés público, si este gobierno tiene a bien otorgarla antes de salir, o el gobierno siguiente. Después vendrán los estudios de una etapa que se llama etapa de proposición, donde estará el estudio de impacto ambiental, análisis costo-beneficios, consultas ciudadanas indígenas, es decir, básicamente lo tradicional de cualquier gran infraestructura. Y luego se realiza la licitación de la construcción. En todas esas etapas, en esas consultas ciudadanas indígenas, pues habrá un diálogo con las mesas de trabajo oportunas para hablar con todo el mundo, el gobierno, la administración, la ciudadanía, y no solamente indirecta a través de los representantes, pero también directa con organizaciones de usuarios, ONGs, etcétera, etcétera. Es decir que
lo que plantea nuestro proyecto, al igual que otros proyectos terrestres, es una conversación ciudadana que se ha abierto y que ha estado presente en la conversación chilena desde hace un siglo aproximadamente. Es el concepto de trasvase sur-norte Chile. ¿Se puede o no se puede realizar? Y solo estudios científicos podrán responder correctamente en todo conocimiento de causa, con todo el sustento, fundamento científico adecuado para, después de haber estudiado todas las aristas del tema. Si el resultado es negativo, pues se le podrá decir a los nortinos, oiga, no nos pidan más trasvase del sur al norte porque es una falsa buena idea, hemos estudiado y no resulta. Y si al contrario resultan positivos, pues a los sureños que expresan reservas si se puede o no se puede quitar agua, si va a tener impacto ambiental o no va a tenerlo, pues se le podrá decir, mira, teníais razón en expresar vuestras reservas, pero después de estudiarlos, pues resultan sin fundamento. Entonces, los beneficios superan los costos, vamos a realizar. He hablado del Maule y del Biobío, pero existen otros ríos muy caudalosos todavía más al sur, el Toltena, el Imperial, que eventualmente en casos extremos de un cambio climático que azotara muy fuertemente a Chile y vendría a quitar la disponibilidad en los ríos un poco más al norte, como el Maule y el Biobío, pues se podría ir al Toltena o el Imperial para tomar agua y así abastecer la propia región del Biobío y del Maule si les faltara agua. Entonces, los de ustedes que quieran apoyarnos y ayudarnos expresando su interés, pues los ruego lo hagan de la manera que estimen más oportuna para así ayudar a su país. Simplemente a modo de conclusión, tenemos un pequeño piloto en construcción en Aysén para abastecer una isla y tenemos otros proyectos de otras islas en el país, como la isla Santa María en la región del Biobío, o la isla Mancera por Valdivia. Y con esto he acabado. Y paro de compartir la pantalla. Muchas gracias, Félix, por la presentación, muy interesante. Es bien sabido que en Chile hay un problema de distribución hídrica, o sea, tenemos una escasez hídrica en el norte y bastante agua en el sur, entonces, súper interesante lo que planteas. Surgieron varias preguntas que, tal como lo mencionamos en un inicio, van a ser respondidas al finalizar las 3 presentaciones, ¿ya? Así que ahí van a tener espacio para que puedan responder las dudas que ustedes han realizado, ¿ya? Y también pueden seguir haciendo a través del chat si es que tienen duda, y los expositores pueden estar ahí respondiendo a través del chat mientras, si es que quieren, para poder avanzar en la respuesta. Por último, pero no menos importante, cierra el día de hoy estas charlas Jaime Hernández. Él es Product Manager de Agricultura e Infraestructura de Vinilid. Vinilid plantea que con el crecimiento de la población global y la creciente escasez de agua potable, algo bien sabido, la eficiencia de la agricultura es clave para nuestro futuro. La optimización de las cosechas agrícolas es vital y la gestión del agua jugará un papel esencial. Por eso, en Vinilid se enfocan en crear un futuro mejor, brindando soluciones innovadoras que conectan a las personas con los recursos más esenciales como el agua y la energía. Así que te doy el paso, Jaime, para que puedas presentar, y mucho éxito. Bueno, primero dar las gracias a las personas que se están conectando y buenos días a todos. Primero que nada voy a proceder a compartir pantalla. Hoy día nuestra charla Vinilid va a tratar sobre tuberías para pozos profundos, que es una solución, la primera solución al tema bien sabido de la escasez hídrica. Vamos a verlo. Bueno, no sé si se ve bien. Perfecto, se ve súper. Ok. Bueno, en función del tiempo, comentar que Alexis es parte de, perdón, que Vinilid es parte de una empresa internacional llamada Alexis, es una empresa que está en todo el mundo, con sede en Bélgica, y que tiene soluciones termoplásticas, sabías, tuberías, fitting, válvulas, un grupo que genera más de 3.000 millones de euros de beneficios anuales. Nuestro lema, hacemos que la vida fluya. Hablando específicamente de Vinilid, somos una empresa que tiene más de 40 años en el mercado,
más de 11 hectáreas en el sur de Santiago, principalmente en San Bernardo. Producimos más de 2.300 toneladas mensuales de PVC, HDPE, etc. Y bueno, algunas de las normas las cuales con las que trabajamos permanentemente. Les voy a presentar un video de lo que es el B-Well, que son estas soluciones para los pozos profundos para encamisados y cañerías de presión. Ojalá se escuche el audio. ¿Sabías que solo el 3% del agua del planeta es dulce? ¿Y que de ella el 95% se encuentra disponible en el subsuelo? De hecho, es una de las mayores fuentes de consumo humano y se encuentra justo debajo de nosotros. La extracción del agua subterránea es ideal para el uso agrícola, principalmente en sistemas de riego. También para sectores como el industrial, minero, sanitario y por supuesto el consumo particular. Incluso para viviendas que se encuentran en zonas de difícil acceso o con fuentes de agua alejadas. Comprometidos con entregar soluciones integrales, en Vinilit, compañía del grupo empresarial Aliaxis, líder mundial en conducción de fluidos, con presencia en más de 40 países, contamos con la línea B-Well, con productos de alta calidad y tecnología en la implementación de pozos profundos para producción, monitoreo e infiltración, lo que te permitirá completar tus proyectos de forma sencilla y sin contratiempos. Ya sabemos que se puede extraer agua del subsuelo, pero ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Una vez identificado el terreno y la profundidad requerida, sigue el proceso de perforación y luego el encamisado. Para este tipo de procedimientos, se revestirá el pozo con tuberías de encamisado, que descenderán hasta el fondo de la perforación. La tubería ranurada permite captar el agua en zonas de alta permeabilidad. Dependiendo de la aplicación requerida, esta tubería puede variar desde 5 hasta 10 pulgadas. Este proceso es mucho más fácil y rápido con nuestra línea de tuberías B-Well. ¿Por qué? Durante el engravillado, la grava baja con mayor facilidad, sin obstáculos que puedan generar entrabamientos. Se pueden corregir errores con total facilidad, solo se desenrosca y listo. Las tuberías B-Well se pueden instalar hasta 180 metros de profundidad. Gracias a su roscado, facilitan la instalación. Son livianas y al no ser metálicas, no existe riesgo de oxidación ni de contaminación del agua. Una vez terminado el encamisado, sigue el proceso de extraer el agua mediante una bomba y columnas de descarga. La columna de descarga conduce el agua del acuífero hasta la superficie y adicionalmente sostiene la bomba y motor sumergible. Tradicionalmente, esta tubería era de acero, pues este material era el único que permitía roscar el tubo y así unir uno con otro. En Vinilit, hemos replicado el mismo mecanismo, sustituyendo el metal por nuestras tuberías B-Well, con uniones robustas y amplias ventajas respecto a las columnas de acero. Siendo así más livianas, pues poseen una densidad 5 veces menor al acero, con una vida útil de 25 años, muy bajo coeficiente de fricción, lo que eleva su eficiencia, 100% a prueba de filtraciones, resistentes a un amplio rango de presiones tal como el acero, y seguras al momento de la instalación, gracias al sistema patentado WireLock, lo que nos hace ser los más confiables y prácticos del mercado. En Vinilit, compañía del grupo Aliaxis, contamos con más de 40 años en el mercado ofreciendo productos de excelente calidad y reconocidos a nivel mundial. Ofrecemos un amplio portafolio de productos para conducción de fluidos. Adicionalmente, contamos con asesoría y acompañamiento técnico para aplicaciones industriales, agrícolas, sanitarias y mineras. Donde hay agua, hay vida. Vinilit, el mejor amigo del agua. Bueno, ¿y qué son estas cañerías o tuberías de termoplástica, con reemplazo del acero? Acá tenemos una representación gráfica de lo que es un pozo profundo. Y bueno, como dice el video, un poco tradicionalmente se ha usado durante todos estos años el acero como única solución para el encamisado y conducción del agua, desde las bombas sumergidas hasta la superficie. Hoy día eso está siendo reemplazado por tuberías termoplásticas que tienen muchas ventajas comparadas con el acero, principalmente menor costo de vida útil como proyecto,
y menores costos de operación, ya que es una tubería mucho más eficiente en lo que es su conducción. Evita modificar principalmente el sabor y el color del agua, ya que no se afectan por corrosión ni incrustaciones. Pero bueno, acá les presento, en azul ustedes pueden ver lo que son las tuberías del encamisado, que son las encargadas de soportar el peso del pozo, son los encargados de soportar la gravilla, que junto a las tuberías ranuradas hacen de filtro y permiten la entrada de agua del acuífero al pozo en sí. Y la tubería o columna de presión, que es la encargada de conducir esta agua hasta la superficie. ¿Okay? Las tuberías de encamisado, bueno, su principal aplicación es el revestimiento del pozo profundo. Su materialidad es un UPVC, un estándar SDR21, lo que quiere decir que su diámetro exterior es 21 veces el espesor del tubo, por lo que a mayores diámetros el espesor se crece en la misma proporción, logrando ser capaces de aplicarse en pozos profundos de hasta 180 metros. La tubería encamisado tiene dos formatos: la tubería ciega, que es la encargada de soportar el peso propio de las paredes del pozo, y el ranurado, que tiene un slot 40 o 1 milímetro de espesor para permitir la entrada del agua del acuífero al pozo. También tenemos slots menores. Existe un slot 20 que es de 0,5 milímetros, que se aplica a terrenos donde hay mucho fino. La tubería encamisado se une por una unión roscada lisa, BCP, y tiene longitudes de 3 metros para la tubería ciega y de 3 metros para la tubería ranurada. Su diámetro 5, 6, 8, 10 y 12 pulgadas. Lo que nosotros usualmente manejamos en stock es las de 5, 6 y 8 pulgadas, dejando para solo a pedido diámetros mayores de 10 y 12 pulgadas hasta el momento. Las columnas de descarga o cañería de presión también es de material UPVC, también SDR21. Aquí existen dos clases de tubería, está la estándar y la heavy. La diferencia, bueno, el propio nombre lo dice, la cañería heavy está hecha para soportar mayor presión, pensada principalmente en pozos de profundidades mayores a 150 metros. Hoy por hoy, la mayoría de los pozos profundos en Chile tienen una media entre 45 y 60 metros, por lo que la clase estándar aplica perfectamente a esas profundidades. Esta también es de unión roscada, usa una rosca cuadrada y se unen mediante un sistema de coplas, a diferencia de la tubería de encamisado, que es lisa, permitiendo que toda la gravilla caiga de forma directa hasta el fondo del pozo. Esta usa coplas con un sistema Wirelock que evita que cuando la cañería vibra por altas velocidades del fluido o porque exista arena en el pozo y la bomba me produzca vibraciones, se desconecten, ¿ya? Entonces, estas cañerías son de largo 3 metros y los diámetros van desde 1,25, 1,5, 2 pulgadas, 3, 4, 5 para la clase estándar, y tenemos diámetros de 6 pulgadas en heavy, que está principalmente pensado en pozos profundos mayores a 100 o 150 metros. La cañería del encamisado, bueno, todas estas cañerías se fabrican bajo norma CTM, por lo que su diámetro nominal es igual al diámetro interior. Su diámetro externo va a ser mucho mayor. Ahí se puede ver lo que son sus espesores y su peso por metro o por largo. Señalar también que estas cañerías son 5 veces más livianas que el acero, lo que lo hace mucho más manejable. Ya se requieren menos personas para poder transportar e instalar, se requiere una logística menor, ya no se necesitan estos grandes camiones con grandes plumas para soportar cañerías pesadas. Al ser más livianas también se disminuyen los riesgos de accidentes
que le pueda caer a alguna persona una de estas tuberías en un pie o en alguna otra extremidad del cuerpo, con las consecuencias del accidente propio. El mix de productos para la tubería de encamisada, bueno, lo compone la tubería ciega, que como decía anteriormente es la que soporta las paredes, la tubería ranurada, que es la que junto a la gravilla son los elementos filtrantes y permiten la entrada del agua al pozo, un tapón de fondo, que es un opcional, y que lo que hace al final del día es evitar que exista arena en el fondo del pozo y esta pueda entrar a la bomba sumergida. Y un elevador de 0,5 metros, que es un elemento que sirve para agilizar el montaje y desmontaje de la tubería encamisada. La columna de descarga o tubería de presión, como decía anteriormente, en diámetros desde 1 1/4 hasta 6 pulgadas. Bueno, de 1 1/4 a 5 pulgadas se puede ver que la carga total de la bomba permitida o la presión de operación va disminuyendo desde la de menor diámetro hasta la de 5 pulgadas, que ya tiene 160 metros columna de agua o 16 bar, y la de 6 pulgadas heavy, que ya soporta 10 bar más que la tubería anterior. El esfuerzo de tracción, estas tuberías son autosoportantes y deben soportar el peso propio de la cañería, soportar la bomba sumergida, soportar el agua que está dentro de la columna de descarga, el cable de fuerza de la bomba sumergida, y por lo general, como son tuberías de bajo peso, la sumatoria de estos pesos no alcanza al 20 o 30% del esfuerzo de tracción, por lo cual son cañerías que no tienen ningún problema con respecto al peso, ni a los esfuerzos de tracción. El mix de productos de las cañerías de presión, las columnas de descarga que son de 3 metros, el adaptador inferior, que es la transición entre la rosca cuadrada de la tubería misma y el hilo BCP de la bomba sumergida, es de acero inoxidable. ¿Y por qué acero inoxidable? Porque esta está permanentemente sumergida en el agua y lo que no queremos es que se nos corroa la conexión con la bomba para evitar futuros problemas. Así que adaptador inferior siempre en acero inoxidable. A diferencia del adaptador superior, que se encuentra en la superficie, esta ya tiene una materialidad distinta, puede ser de fierro fundido, acero al carbono o acero inoxidable. Por otro lado tenemos la llave de faja, que es el elemento que sirve para hacer el apriete en los últimos hilos, ya que, bueno, estas cañerías son fáciles de conectar, pero en su parte final la cañería tiene un O-ring, que es lo que se puede ver ahí en la columna de descarga, que eso para que se apriete bien utilizamos esta llave de faja. También tenemos un accesorio de extracción que agiliza el montaje y desmontaje de la cañería de presión. Y por último un guardabombas, que es un opcional, y lo que hace es asegurar la bomba sumergida, ya que al tener mucha arena en el pozo y al tener altas velocidades dentro de la cañería de descarga, nos producen vibraciones. Esa vibración afecta al primer hilo de conexión, que generalmente está en el adaptador inferior y la cañería y la primera cañería de la columna. Y ahí se utiliza este sistema de guardabombas que lo que hace es evitar que la vibración nos produzca efectos de torsión y pueda desacoplar la bomba de la cañería. Llevamos 5 años trabajando con estos sistemas y la verdad es que nunca se nos ha dado esta situación, por lo cual nosotros la recomendamos y lo tenemos como un opcional. ¿Qué ventajas? Las ventajas, bueno, tenemos roscas cuadradas en la cañería de presión, lo que nos da una mayor resistencia a la tracción. Lo usual es que se use roscas BCP, pero las roscas BCP, si bien nos entregan una buena hermeticidad, nos dan esta seguridad, por lo cual nosotros utilizamos para esta aplicación las roscas cuadradas. Tenemos un sistema de wire lock, lo que impide el avance y retroceso de las uniones generadas por el torque, por la vibración de la bomba, o producida por altas velocidades dentro de la cañería. Este sistema es patentado por Aliaxis y
nos da mayor seguridad. Las cañerías también tienen un O-ring, lo que no permite fugas entre los acoples, lo que no tiene la alternativa del acero. El acero se enrosca, se acopla, pero no sabemos si efectivamente existen o no existen fugas. Acá se descartan completamente al tener este O-ring. Las tuberías es de baja rugosidad, como todo termoplástico, lo que nos permite un ahorro energético entre un 10 y un 30%, a diferencia del acero, que es donde existe corrosión, y la corrosión nos lleva internamente a una mayor rugosidad, haciendo que la bomba trabaje más, consumiendo mayor energía. Las tuberías son más livianas, tienen un factor un peso específico 5 veces menor que el acero, lo que facilita su transporte e instalación. No sufren de corrosión ni incrustaciones, está 100% recomendada para ambientes agresivos, diferentes pH presentes en el agua, diferentes tipos de minerales presentes en el agua, lo cual nos lleva a menores costos, en el mediano plazo nos lleva a menores costos de mantenimiento. El mantenimiento básicamente se va a enfocar principalmente en la bomba, ya que acá no hay que sacar la tubería en el caso del acero, cortar la tubería donde está el hilo, que es donde principalmente se afecta por corrosión. No hay que cortar, no hay que rehacer el hilo. La tubería está pensada para una vida útil de 25 años, se fabrican con extrusión biaxial, lo que le da una mayor resistencia a impactos, y soportan hasta 350 metros columnas de agua, o 35 bar en el caso de las columnas heavy. ¿Ok? Acá alguna comparación entre lo que es el B-Well y otras alternativas, el acero galvanizado, acero inoxidable, PVC hidráulico. Bueno, en todos los puntos a comparar, el B-Well tiene amplia ventaja, son más ligeras que el acero. El tema de la corrosión es un tema importante, el tema de las incrustaciones, son resistentes, ya que permiten impactos, y al igual que el acero no les va a pasar absolutamente nada. Son fáciles de instalar por su menor peso, una mayor seguridad de la instalación, ya que acá no van a existir fugas, el mismo O-ring, el sistema Wirelock, la misma copla, bajo riesgo de accidentes, bajos costos de instalación, por lo que decía, una menor logística y una mayor vida útil. En comparación con el acero, siempre nos comparamos con él, nos hemos encontrado en casos donde las cañerías de presión entre los 2 y los 5 años ya hay que cambiarlas completamente, comparadas con esto que tiene una vida útil de 25 años. Y por último, bueno, mostrar los casos en los cuales nosotros hemos cambiado cañerías de acero por nuestras cañerías de UPVC. Se puede ver lo que son las incrustaciones, lo que hace disminuir los diámetros internos de las cañerías, lo que a nosotros no nos ocurre. Casos de extrema corrosión, principalmente afectadas por la bacteria del fierro. Y bueno, acá algunas fotos con ejemplo de los cambios de cañería, donde se pueden ver los hilos totalmente corroídos. Bueno, acá algún video sobre la instalación, que le voy a compartir. Se puede ver fácilmente cómo el operador hace su primer apriete con la mano, luego pasa a utilizar los últimos 3 o 4 hilos, que es donde está el O-ring, con una llave de faja, y de esa forma se va haciendo la instalación mucho más rápida y con menor logística. ¿Cómo aseguramos la buena conexión? Dejamos de ver el O-ring. En las últimas vueltas con la llave de faja, cuando dejamos de ver el O-ring en la unión, es porque la tubería ya está perfectamente unida. Ahí podemos ver la copla de la tubería.
y ver cómo los operadores, en este caso dos personas, quitan los sistemas de seguridad. ¿Okay? Bueno, también señalar que la cañería está ampliamente probada ante los golpes de ariete. Acá un video corto de cómo se afecta el golpe de ariete a la cañería de presión. Después esta cañería se desmontó y se le hizo el análisis respectivo para ver cómo era su capacidad de absorber esto. Acá la cañería está con un sello y al desmontar vemos cómo el agua sale, lo que nos muestra la completa hermeticidad del sistema. Ahí se ve cómo el agua sale, por efecto de la presión interna. No es que esté la bomba funcionando. Y bueno, al desmontar la cañería de presión se ve que los hilos están perfectamente en buen estado, por lo cual el golpe de ariete no lo afecta, a diferencia de la tubería de acero. Bueno, eso es la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante, innovación, B-Well, la verdad. Han salido también algunas preguntas. Y ahora vamos a entrar en esta dinámica donde se da el espacio para que ustedes puedan resolver las dudas del público, de los espectadores en vivo, ¿ya? Hay varias preguntas para cada uno. En honor al tiempo, lo que vamos a hacer va a ser que cada uno responda una pregunta y ahí vamos viendo si podemos ir agregando alguna otra, ¿ya? Les pido que ojalá la respuesta sea, obviamente, lo más completa, pero no extenderse tanto para darle el espacio también a los otros expositores, ¿ya? Acá tengo una pregunta para Fibra, de Benjamín, que pregunta: ¿el estanque permite recircular el agua en el estanque mismo? ¿Se requiere alguna estabilización? Acá hay un problema como de reacción. ¿Se requiere algún tipo de estabilización en el almacenaje por el desarrollo de algas, etcétera? Ahí, Javier, no sé si nos puedes apoyar con la respuesta, o Arturo. A ver, quiero entender en la pregunta, está enfocada a la conservación del agua en una X cantidad de tiempo. Quiero entender. No necesita una recirculación. Generalmente los estanques de almacenamiento de grandes volúmenes se están recirculando permanentemente. Cuando un cliente tiene, un usuario final tiene un estanque de 40.000 litros, 30.000 litros, uno o tiene varios interconectados, es porque tiene una necesidad de agua importante diaria. Por lo tanto, el agua está recirculando. Por una parte se están llenando estas baterías de estanque o el estanque solo, y por otro lado hay un flujo de salida. Por lo tanto, no necesita una recirculación interna. Eso Perfecto, es. perfecto. Entonces, ahí espero que Benjamín haya quedado clara la respuesta. Y si no, para Benjamín, está el correo nuestro por ahí, que haga todas las preguntas y feliz las vamos a responder por vía mail. Buenísimo. De hecho, muy buena acotación, Javier, muchas gracias. Dejé disponible hace unos minutitos atrás en el chat los correos de Javier, de Félix y de Jaime, ya, para si tienen mayores dudas puedan contactarlos por esa vía, ¿ya? Ahora una pregunta para Félix. Estoy buscando acá. Una pregunta de Fabio. Él dice si se ha hecho algún análisis del impacto ambiental del cauce acuático y marino que conlleva el transporte del agua. Una pregunta bastante, me imagino una respuesta bastante extensa ahí, Félix, no sé si nos puedes apoyar. ¿La repito? No se ha hecho el estudio de impacto ambiental en esta etapa. Esto forma parte de los estudios que habrá que realizar posteriormente. Eso lo tenemos muy claro, la legislación chilena lo dice claramente. Lo que hay es unos cuantos estudios preliminares que he mencionado los dos,
el estudio de Fernando Santibáñez o el estudio de la Corfo, que con esos cálculos preliminares pues hablan de esa disponibilidad después de reservar el caudal ecológico que han estimado ellos de esa forma preliminar. Obviamente se tendrá que hacer, es el tema clave. El tema clave de un proyecto como el nuestro es ese concepto de disponibilidad A menos B, A caudal físico real que pasa en la desembocadura y B el caudal físico, el caudal ecológico que requiere el bienestar de los ecosistemas de la desembocadura y de la pluma del río en el mar. Y el estudio de impacto ambiental, las consultas ciudadanas, indígenas, etcétera, están ahí para determinar ese B, ese caudal ecológico. Habrá que esperar que se realicen los estudios. Si los estudios determinan que no existe tal disponibilidad, que A menos B es 0 o B es superior a A, pues no hay disponibilidad, no hay trasvase y se va a buscar a otro río. Y si no hay ningún río que tenga disponibilidad, de todos los estudios y que esos estudios que determinan que hay 1000 metros cúbicos por segundo desde Valparaíso hasta Puerto Montt, están tan equivocados, están tan mal hechos que pasa ese 1000 metros cúbicos por segundo a 0, pues no habrá proyecto, sencillamente. Pero dudo que el estudio que determina 1000 metros cúbicos por segundo de disponibilidad, que le ha costado a la Corfo $150.000, que ha ocupado 16 profesores de la Universidad de Chile durante 18 meses, se hayan podido equivocar en una tal cantidad para pasar de 1000 metros cúbicos por segundo a 0. Perfecto, súper clara la respuesta, Félix. Entiendo obviamente que es un proceso que tiene distintas etapas y que hay que ir avanzando de a poco. Ahora una pregunta para Jaime. Que Agustín pregunta, ¿qué pasa en el caso de temblores o terremotos? ¿Tienen algún estudio, alguna experiencia? Es que al ser tuberías termoplásticas, están hechas para soportar vibraciones de todo tipo y tendría que ser un terremoto superior a grado 10 para que llegase a afectar el encamisado. Porque eso va a ser lo primero que se va a afectar, el que soporta las paredes. Pero al menos con el último gran terremoto no hubo ningún problema. Nada. Ya, no. Buenísimo, súper. Ahí, Agustín, está la respuesta a tu consulta. Otra pregunta para Javier, una pregunta de Alejandra. Ella dice si es que tienen implementado el sistema de telemetría y monitoreo del estado del contenido y los niveles de los estanques, dispositivos IoT, sensores, otros. Perdón, ¿nos podría repetir la pregunta, por favor? No hay problema, la repito. ¿Tienen implementado el sistema de telemetría y monitoreo del estado del contenido y los niveles de los estanques? No tenemos implementado el sistema de medición de niveles en los estanques. Lo que sí proveemos de sistemas hoy día de medición, pero son en el mismo estanque y no tenemos telemetría para eso. Cuando hablamos de telemetría, hablamos de medición de caudales en canaletas Parchal o en canaletas Palmer-Bolus, que son para medición de caudales en ríos, ¿ya? O en tubería. En ese caso, sí tenemos implementado el sistema de telemetría y envío de datos a distancia. Ok, gracias Arturo por la respuesta. Igual Alejandra pregunta si es que tiene algún tipo de sensor, por ejemplo. Sí, tenemos sensor sí, es un sensor, pero con medición, en realidad es a distancia, pero es a 100 metros del estanque. Está muy cerquita. Ya, súper claro. Muchas gracias Arturo por la respuesta. Ahora a Vía Marina, tengo una pregunta para Félix. Tengo que ir ordenándome acá con las preguntas porque salieron varias. Una pregunta de Benjamín. ¿Cuál es la vida útil de la tubería bajo el mar, de la tubería bajo el mar, de acuerdo a la experiencia de otros proyectos? Son materias termoplásticas similares a las que utilizan mis colegas.
Y todos sabemos que el principal enemigo de la materia plástica son los rayos ultravioletas. Y en el fondo del mar no llegan los rayos ultravioletas, con lo cual son bastante, no quiero decir eternas, pero sí son una larga duración. Hablamos de 50 años o más, que es la duración de las concesiones que concede el MOP. Todos los usuarios, todos los que bucean y hacen este tipo de deporte submarino, saben que se encuentran desgraciadamente residuos plásticos en el fondo del mar por muchísimos años, lo que demuestra lo que digo, que una materia plástica en el fondo del mar no sufre mayores inconvenientes. Súper. Muchas gracias, Félix, por la respuesta. Espero, Benjamín, que haya quedado clarísima. Jaime, una pregunta para ti de Leonor. ¿Cuál es el diámetro máximo de tubería para B-Well? El diámetro máximo, a ver, en stock nosotros manejamos para el encamisado hasta 8 pulgadas, 200 milímetros, y a pedido tenemos hasta 12 pulgadas, ¿ok? Hasta 300 milímetros. Y las cañerías de presión, que son las encargadas de sacar el agua hasta la superficie, hasta 6 pulgadas de diámetro, 150 milímetros. Ok, gracias, Jaime. Esta va a ser la última ronda de preguntas. Si es que alguna pregunta no se alcanza a responder, lo siento, pero hay que respetar también los tiempos. Y tal como lo mencionamos en varias oportunidades, están disponibles en el chat los correos de todos los expositores para que tomen contacto con ellos posterior a la charla, si es que tienen mayores dudas o algunos comentarios que quieran compartir con ellos. ¿Ya? Así que vamos por esta última ronda. Estoy buscando para fibra. Una pregunta de José. Para sectores de alta temperatura ambiental, los estanques pueden aumentar mucho la temperatura del agua. ¿Hay algunas recomendaciones para mitigar ese efecto? La verdad es que hoy día no hay ningún factor que tenga que acompañar a un estanque que está a gran altura en el norte, a mucha temperatura ambiente. Los estanques están fabricados bajo un estándar industrial con memoria de cálculo, una serie de factores que aseguran el buen comportamiento del estanque y soportan temperatura ambiente. Vale decir, van a ir desde una temperatura de menos 10 grados, el agua no se va a congelar, hasta un más 45 grados y el estanque no se va a derretir. Por lo tanto, en la geografía nuestra, la chilena, soportan de Arica a Punta Arenas sin ningún inconveniente de cordillera a mar. Buenísimo, buenísimo. Ahí, José, está la respuesta. Gracias, José, por la pregunta. Y ahora para Vía Marina, de Carlos, Carlos Ríos. ¿Cuánto se ha avanzado en análisis de alternativa para abastecimiento de agua a la zona norte? Tú, Félix, en tu experiencia, ¿cómo crees que se ha avanzado en este tema en Chile? Sinceramente. Yo creo que, vamos, me remito a comentarios hechos por agricultores y especialistas chilenos cada vez que ha habido un anuncio gubernamental desde muchos años. El comentario general que se puede encontrar en la prensa, en los WhatsApp, en los YouTube y este tipo de cosas de Facebook y redes sociales, es básicamente siempre más de lo mismo. Se vuelve a repetir que hay que hacer infiltraciones de napas, que hay que construir embalses, etcétera, etcétera. En la práctica no se ve gran cosa nueva. En particular, los agricultores del norte son muy escépticos con relación a embalses, porque ven que en la realidad pues tardan muchísimo en realizarse
y hasta después de quedar adjudicados y haber empezado la construcción, se quedan paralizados por años. Hay dos casos concretos, uno en el Ñuble y otro en la región de Valparaíso o de Coquimbo, no me acuerdo exactamente, que aún adjudicados la construcción se paraliza por X o Y motivo. Hay unas cuantas plantas desaladoras que están en construcción, pero que son exclusivamente para minería y para sanitaria. No hay, que yo sepa, me puedo equivocar, no hay nada realmente importante en realización a favor de la agricultura, sino al revés, con el muy legítimo, insisto, muy legítimo prioridad que se da al consumo humano, se ve que al contrario se restringe el uso del agua para los agricultores. Está el caso de Santiago, está el caso de Valparaíso, Santiago en el Maipo, Valparaíso en el Aconcagua, que se les ha pedido a los agricultores restringir el uso de agua y han tenido que ceder frente a las sanitarias. Que parece normal en caso de escasez que se dé prioridad al consumo humano, obviamente, pero que no deja de ser un problema económico y social porque los agricultores se quedan sin trabajo y con una merma de sus utilidades muy importantes y de su nivel de vida. Entonces, lo único que hay, a mi juicio, y repito, con lo poco que sé, son estos proyectos de trasvase que hay sur-norte Chile. Hay dos proyectos terrestres, uno por este gran empresario chileno Juan Sutil, que va por la falda de la cordillera, otro por un grupo de empresas españolas que va por la faja fiscal de la Ruta 5, y está el nuestro de submarino, que están los tres en el mismo estado de estudio por el MOP, el sistema de concesiones, que llevan presentados en concesiones por muchos años. El de Sutil y el nuestro del orden de 2 años y medio, el de los españoles del orden de 6 o 7 años. El artículo 6 de la ley de concesiones dice que el MOP tiene 45 días corridos desde el ingreso de la solicitud para resolver y declarar o no declarar de interés público. Entenderán ustedes que yo como ingeniero francés nunca se me ha enseñado a calcular 45 días corridos a partir de una cierta fecha en el calendario chileno, con lo cual no sé si han transcurrido ya los 45 días corridos o no. Pero me atrevo a pensar que en 6 años para el caso de los españoles y 2 años y medio para el caso de Sutil y mío, deberían haber pasado, yo creo, los 45 días corridos. Sin embargo, estamos a la espera de la declaración de interés público y no sabemos cuándo vendrá. Esperemos que sea luego, esperemos que esos 2 años sean similares a esos 45 días corridos. Muchas gracias, Félix, por tu respuesta. Y ya la última pregunta del día es para Jaime, de Fabio, que dice, por cierto, excelente presentación. Y la pregunta es, ¿el valor de implementación varía según estudio del terreno y profundidad del acuífero o existe otra variable a considerar? Vi que lo respondiste, Jaime, en el chat, pero si lo puedes hacer como en público para los que no vieron la pregunta, lo puedan escuchar ahora. Bueno, el primer input siempre va a ser la necesidad de flujo de agua en la superficie, o sea, el volumen que la bomba necesitamos que nos entregue. Ese va a ser el primer input porque va a determinar diámetro de la cañería de presión y por ende el encamisado. Ese es como primer punto. El segundo punto, bueno, lo determina este estudio de profundidad y eso va a determinar la presión necesaria a la cual nosotros debemos operar la bomba. Entonces, con flujo y presión necesaria,
primero vamos a determinar cuál es la bomba sumergida que nos sirve, y a partir de eso empieza a dimensionarse todo lo que es la cañería de presión y el encamisado, lo que al final determina el costo de los materiales. Así que eso. Súper. Espero ahí, Fabio, que haya quedado claro. Igual Jaime te había respondido ya, pero le dimos este espacio para que pudiera hacerlo en vivo. Bueno, no queda nada más que agradecer a todos los que asistieron. Muchas gracias a la gente que nos visitó desde Italia, desde Costa Rica, por lo que estaba viendo en el chat, desde Argentina, Uruguay, desde Chile, obviamente. Así que fue un gusto esta charla, muy interesante lo que ustedes tres expusieron, 4 con Arturo. Espero que sigamos encontrándonos. Los invito también a los espectadores a informarse qué es la GRID, los distintos socios que componen al gremio. Y voy a dejar en el chat el link para inscribirse a nuestro newsletter. Aquí pueden ir informándose de todas las actividades que nosotros hacemos, tales como la charla Tecnología del Agro. También a través del newsletter difundimos nuestra revista Grid News, que es una revista mensual, que incluye artículos y notas, obviamente, sobre eficiencia hídrica y energética, que es lo que nos convoca el día de hoy. Así que les dejo el link acá en el chat, y muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Luego. Chao, chao. Gracias a Chao, todos. chao. Chao.